Mis hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder tener un estudio de su palabra, ya que esta es la última noche. Vamos a aprovechar de predicar la palabra de nuestro Dios para que el mundo pueda escuchar el mensaje de salvación. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar para invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice a las personas que están a nuestro alrededor, que ellos puedan conocer lo que dice tu palabra y puedan obedecerla. Amén. Rogamos, Señor, para que tu presencia se haga sentir en este lugar, porque tu palabra será predicada. Amén. Bendice nuestro corazón y nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, pueden sentarse. En esta noche vamos a tener un análisis profundo de un texto bíblico que se tuerce y se manipula para atacar la santa ley de Dios. Una noche de esta les dije que los evangélicos tuercen más de 100 citas para atacar la santa ley de Dios y el cuarto mandamiento. En esta noche vamos a analizar una de esas citas. Quiero que iniciemos, hermanos, leyendo 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16 dice que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero ahora les voy a leer esa misma cita en otra versión de Biblia y se la voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Noten esta Biblia cómo traduce el texto. 2 de Pedro 3:16, pero en la Biblia, traducción al lenguaje actual. Dice, en todas sus cartas Pablo les habló de esto, aunque algo de lo que dice en ellas no es fácil de entender. Y sigue diciendo, por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo. Y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia. Por eso Dios los castigará. Amén. Noten cómo esta Biblia traduce. En lugar de decir indocto, dice gente ignorante que malinterpreta las cartas de Pablo. Es impresionante ver, hermanos, cómo la gente manipula y tuerce las cartas de Pablo para atacar la santa ley de Dios y el sábado. Recuerdo una vez, hermanos, recién entrado a la iglesia adventista. Yo estaba recién entrado a la iglesia adventista. Yo me bauticé en una conferencia del hermano Arcadio García. Yo bien recuerdo, hermanos, que entré con ese espíritu caliente, podemos decir, animado, gozoso, porque me había bautizado. Y desde que entré a la iglesia adventista, me gustó la doctrina de la iglesia adventista. Desde que entré a la iglesia adventista y me bauticé, siempre entré con ese espíritu de querer conocer más la Biblia. Yo sentí que Dios me había dado el don de enseñanza, el don de predicar. Y desde que entré a la iglesia adventista he usado el talento para predicar la palabra de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que las enseñanzas que predicamos han servido de mucha bendición para la iglesia. Amén. Muchos dicen, hermano, predique el evangelio. Si predicar doctrina es predicar el evangelio. Amén. Cuando vamos a la Biblia, Cristo predicaba doctrina, los apóstoles predicaban doctrina, el evangelio es predicar doctrina. Lo que pasa es que la gente ha malinterpretado el concepto de evangelio, pero predicar enseñanza es predicar evangelio. Recuerdo que recién entró a la iglesia adventista, ya en los primeros días ya empezaba a debatir con protestantes. Recuerdo una vez en una vela, no me acuerdo de quién fue la vela, alguien se había muerto.
Yo recuerdo que como Iglesia Esperanza fuimos a esa vela a San Vicente y nos encontramos con los testigos de Jehová. Yo bien recuerdo que el hermano Dimas Villalta empezó a tener un diálogo con los testigos de Jehová. Y eso me intrigó a mí, ver cómo los testigos de Jehová citaban la Biblia al derecho y al revés. Y yo creía que ellos estaban diciendo la verdad, como recién estaba entrado a la iglesia yo. Por un momento dudé de la iglesia adventista, por un momento dudé de la doctrina de la iglesia adventista. ¿Saben por qué dudé? Yo bien recuerdo que en ese debate con los testigos de Jehová, un testigo de Jehová citó un versículo que me estremeció. Y eso me hizo dudar de la iglesia adventista en ese momento. Ya no quería ir a la iglesia adventista. Tenía duda de la iglesia adventista. Porque cuando me citaron ese versículo, yo creía de que la iglesia adventista estaba maldita. ¿Saben cuál versículo me citaron? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Noten cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Recuerden de que dice Pedro que los ignorantes malinterpretan las cartas de Pablo. Y resulta que este testigo de Jehová me citó allí en esa conversación Gálatas 3:10 para sostener de que obedecer la ley de Dios es estar maldito. Y eso fue un gran impacto para mí. Ya no quería ir a la iglesia adventista, estaba desanimado. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante estudiar? Amén. Y esto es supremamente importante, conocer y estudiar. Amén. Porque una persona que no estudia la Biblia es fácilmente engañada. Cuando me citaron este versículo bíblico, quedé deprimido. Me cayó una gran depresión que ni quería comer. Ya quería pedir que me borraran de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esto es peligroso, hermanos? El impacto que tiene el error en una mente de un ingenuo. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues estamos malditos, digo yo. La iglesia adventista está maldita por Dios. Ya le quería decir al hermano Dimas, en ese tiempo estaba el hermano Dimas de anciano, que me borraran de la iglesia adventista. Ya no quería ir. Y resulta que en esa tarde que había una conferencia evangelística, estaba predicando el hermano Arcadio García. Y le dije al hermano Arcadio García, hermano, fíjese que eso es bueno preguntarle, hermano. Por eso es que nuestros líderes tienen que conocer nuestras creencias y doctrinas. Amén. Por eso es que me decepciono y me deprimo cuando miro ancianos de la iglesia y líderes que son inductos y no conocen la palabra. Me desanimo. Por eso es que es una ley que un dirigente de iglesia conozca bien la Biblia. Amén. Por eso es que dice Pablo, ni un neófito no puede ser anciano. Un neófito no puede ser anciano. Un nuevo en la fe, neófito es nuevo en la fe. Resulta que le digo yo al hermano Arcadio García, vi que estoy pasando por algo. Estoy bien deprimido, estoy decepcionado, estoy chasqueado. Alguien me citó Gálatas 3:10 y me dijo que la iglesia adventista estaba maldita. Explíqueme por favor este texto. Gracias a Dios que el hermano Arcadio García me dio una buena explicación. Buenísima explicación. Y saben, hermanos, oigan bien, la gloria sea para nuestro Dios. Dios usa a siervos de Dios para enseñarnos la verdad. Amén. El hermano Arcadio García fue un motivador para que yo estudiara la Biblia a profundidad. Me llegó un gran celo por querer conocer la Biblia. Me llené de celo. ¿Saben qué significa un celo santo? Por querer conocer la verdad. Y cuando el hermano Arcadio García me explicó este texto, muy buena explicación. Pero también de ello voy a ir a investigar más la Biblia, a ver qué significa este texto. Porque esto es bien importante, hermanos.
que usted escuche a los predicadores. Eso es bien importante, que usted escuche al hermano Rafael Díaz. Escúchelo. Pero no se quede solamente con lo que él dice. Vaya a estudiar usted mismo. Porque en la iglesia adventista no tenemos un liderazgo papal. Que en la iglesia, como en la iglesia católica. En la iglesia católica la gente obedece, siga lo que dice el Papa. Lo creen infalible. Pero en la iglesia adventista no creemos en la infalibilidad de los hombres. El único infalible es Cristo y su palabra. Amén. Por tanto, hemos venido aquí no para que me crean a mí. Lo que buscamos es que la gente vaya a leer su propia Biblia, no lo que dicen los hombres. Amén. Yo no estoy aquí para que me crean. Yo estoy aquí para que usted estudie la Biblia. Por eso que les digo el texto, para que ustedes lean lo que dice el texto. Porque no quiero que me crean a mí. Porque dice la palabra, maldito el hombre que confía ¿qué? En otro hombre. Así que cuando el testigo de Jehová me citó este texto, quedé abrumado, quedé chasqueado, deprimido, angustiado, que no quería ni comer. Quedé como traumado. Porque yo creía de que los adventistas estaban malditos. Y sabe, hermanos, que este texto lo manipulan y lo tuercen católicos y protestantes. Amén. ¿A cuántos les han citado este texto bíblico? Amén. A mí me lo citan cada instante en las redes sociales. Métanse a mis videos, ahí en los comentarios. Lo citan al revés y al derecho. Pero ¿qué dice Pedro? Esta gente ignorante no las entiende, las cartas de Pablo. Ahora, vamos a ver en una forma profunda y sistemática qué quiso decir Pablo en Gálatas 3:10. Ahora, ¿qué hay que hacer para saber qué quiso decir Pablo? Hay que dejar que Pablo, ¿qué? Explique a Pablo. ¿Estamos de acuerdo? La mejor forma para saber qué quiso decir Pablo, hay que preguntarle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió casi 14 cartas. Si en verdad quisiéramos decir de que un apóstol fue papa, tendríamos que aplicarle ese título a Pablo. Porque Pablo fue el mayor líder de la iglesia primitiva. Fue Pablo el que amonestó públicamente a Pedro, que supuestamente Pedro es el primer papa. ¿Están conmigo? Amén. Pablo fue un gran hombre de Dios. Escribió 14 cartas, mientras que Pedro solamente escribió ¿cuántas cartas? 2. Noten. Si en verdad quisiéramos decir de que un apóstol fue papa, supongamos, tendríamos que aplicarle ese título mejor al apóstol Pablo y no a Pedro. Porque en el libro de los Gálatas vemos de que el apóstol Pablo amonestó a Pedro, el supuesto primer papa. Noten. Entonces, para poder interpretar un texto correctamente, hay que preguntarle al mismo apóstol Pablo. Leamos Gálatas 3:10 completo y después vamos a analizar el contexto. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿los qué dice? Dependen. Los que dependen, no los que la guardan. Noten qué lindo es el español. Dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo es el español. Dicen, va. Porque el español es el idioma más hermoso para entender. Mire qué lindo. Porque todos los que dependen, repita conmigo, hermanos. Todos los que dependen, no los que la guardan. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, noten la segunda parte, porque escrito está. Pablo está diciendo escrito está. ¿Qué significa la palabra escrito está? Está citando la Torá, el Antiguo Testamento. Pablo era un rabino, conocedor de la Torá, de la ley. Por eso es que dice escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿En qué dice? En el libro de la ley. Note que no está hablando de los 10 mandamientos precisamente, sino lo que está escrito ¿a dónde? En el libro
de la ley. ¿Están conmigo? Para hacerla. Ahora, explicamos. ¿Cuál es el mensaje de Pablo en la carta a los Gálatas? Explico. Los Gálatas eran una comunidad gentil. Eran gentiles, convertidos al Evangelio. Los Gálatas eran una comunidad de Asia Menor. Era una comunidad que no eran israelitas. Eran gentiles, adoradores de otros dioses, pero que ahora se habían convertido al Evangelio. Y resulta de que el apóstol Pablo hizo esta congregación de los Gálatas. Él predicó el Evangelio y formó una comunidad. Y el apóstol Pablo se iba para otro lugar a formar otra iglesia. No tardaba cuando acá en la iglesia de los Gálatas llegaron unos falsos maestros llamados judaizantes. Los judaizantes eran judíos que andaban enseñando que para que un gentil sea salvo tenía que guardar la ley de Moisés y tenía que circuncidarse. Si ustedes leen todo el libro de los Gálatas, va a ver que el compendio en la carta de los Gálatas es la falsa enseñanza de los judaizantes con el mensaje de la justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? El hombre es salvo por la fe sin las obras de la ley. Amén. La justificación por la fe es de que somos perdonados gratuitamente por la sangre del Cordero. Amén. El mensaje de Pablo es la justificación por la fe. En contraste con las falsas enseñanzas de los judaizantes que se habían infiltrado, enseñándole a los Gálatas que para que ellos fuesen salvos tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. O sea, Pablo ahora les dice a los Gálatas: los que dependen de las obras de la ley, los que dependen de o están usando la ley para salvarse, están bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque la ley no tiene poder para salvar a nadie. O sea, aquí el tema de Pablo no está diciendo que los gentiles no deben de guardar los mandamientos. El tema no es ese. El tema de Pablo es atacar la mala comprensión que tenían los judaizantes respecto a la ley, tanto ceremonial como moral. ¿Me doy a entender? O sea, el uso que se le estaba dando a la ley. Explico. Les voy a explicar con manzanas y pera. ¿Están aquí todavía? Amén. Escuchen, mire qué lindo como explico. Yo no sé la gente por qué no entiende. ¿Cuántos creen de que diezmar es bueno? ¿Lo pide Dios? Amén. Sí. La pregunten: ¿por qué usted diezma? Por amor. Noten que el problema no está en lo que Dios dice, sino en la motivación que me mueve a hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a diezmar $1,000, pero mi mente ¿en qué está pensando? Para salvarme. Pregunto, ¿el diezmo me salva? No. ¿Pero Dios me pide que lo dé? Sí. Oh, interesante. O sea que Pablo está atacando la mala comprensión o el uso que los judaizantes le estaban dando a la ley. Estaban usándola como medio de justificación propia, usando la ley como medio de salvación. Los adventistas no dependemos de la ley. Amén. Noten, los adventistas nunca hemos dicho que hay que obedecer la ley para salvarnos. Nadie se salva por obras de la ley. O sea, el tema acá no es obediencia a la ley, sino el mal uso que los judaizantes le estaban dando a la ley. Estaban usándola como medio de salvación. O sea, estaban sacando la ley de su contexto original. Pero ahora dicen los protestantes, y confunden obediencia con legalismo. Mire cómo están confundidos. Los adventistas son judaizantes. Los adventistas son legalistas.
yo les digo, ignorantes, búsquense o cómprense un diccionario para que vean qué significan las palabras. Hay gente que repite como loro lo que otro dice. Ni tan siquiera van a averiguar qué significan las palabras. Los adventistas no somos judaizantes. Nunca hemos enseñado salvación por obra ni salvación por ley. Nunca hemos dicho eso. No hay ninguna doctrina o creencia de la iglesia que diga tal cosa. Nosotros creemos de que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Los que dependen de las obras de la ley, o sea, depender, usar la ley como medio de salvación, eso es estar bajo maldición. Porque la ley no tiene poder para salvarme. La función de la ley es otra. Y Pablo lo explica en su carta. ¿Cuál es la función de la ley en el plan de salvación? Pablo explica yo no sé por qué la gente prefiere creerle al sacristán y no a la Biblia. Saben de que una vez estaba dando una campaña evangelística de pura doctrina. Y estaba una muchacha escuchando el mensaje y se quedó hasta con la boca abierta, saber, porque yo le estaba explicando que lo que enseña la Iglesia Católica es falsa doctrina, y se lo demostré con la Biblia. Quedó impactada la muchacha. El siguiente día desapareció, no llegó a la campaña. Así que fuimos a visitarla, que por qué no había llegado. ¿Saben qué es lo que nos dijo? Fíjense que fui a preguntarle a mi párroco y me dijo de que los adventistas estaban equivocados. Ya no voy a ir mejor. Porque la gente prefiere creerle a lo que dicen los hombres y no lo que dice la Biblia. Amén. La muchacha estaba convencida de lo que decía la Biblia, pero como mejor prefirió creerle a lo que decía el párroco de su parroquia, ya no fue la muchacha. No vayas allí porque los adventistas están bajo maldición. Son judaizantes. Esa es una secta fundada por Elena de White. Así que la muchacha la chasquearon, la traumaron. Ya no quiso ir. Noten. Pablo nos presenta cuál es la función legítima de la ley. Y es darnos a conocer el pecado. Amén. No de justificarnos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Amén. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. La ley no tiene poder para salvarme, porque su función es otra, señalarnos el pecado, y después que señala el pecado, nos conduce a Cristo para que seamos justificados por Él. Les voy a explicar cómo trabaja la ley y la gracia en el plan de salvación. Son como dos hermanas gemelas. Yo pongo el ejemplo, hermanos, de un tren. Para que un tren pase, ¿cuántos rieles tienen que haber? Dos, y están a la par. Noten, los dos rieles son importantes. Así como la ley y la gracia son dos hermanas gemelas que no están en contra. La gracia nos salva del pecado, mientras que la ley nos señala ¿qué? El pecado. Pero el protestantismo y el catolicismo romano divorcian y ponen en contra la gracia de la ley. La ponen en contra. Porque están embriagados ¿con qué? Con el vino de Babilonia. La ponen los hacen enemigos. Noten. Mientras que los adventistas la armonizamos la gracia y la ley. Les voy a poner un ejemplo para que podamos comprender cómo trabaja la ley y la gracia en el plan de salvación. A mí me gusta poner ejemplos sencillos y prácticos para que entendamos correctamente esto. ¿Saben de qué? Eso se llama ser didáctico. Poner ejemplos o ilustraciones para que los alumnos puedan entender lo que estamos diciendo. Un ejemplo. Pongamos el ejemplo mismo del semáforo. Yo voy. ¿Cuál es el carro más caro que un Lamborghini de $3 millones? Voy en mi Lamborghini. Imaginémoslo. Voy en mi Lamborghini a 150 kilómetros por hora. Y me paso un semáforo. Y la policía de tránsito me persigue.
y me detiene. Y me dice el policía de tránsito: señor Rafael, usted ha quebrantado la ley. Por lo tanto, está bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo vengo y le digo: señor policía, fíjese que usted no me puede poner esa esquela porque yo estoy bajo la gracia. ¿Será verdad que esa persona está bajo la gracia? No, porque la gracia no me permite quebrantar ¿qué? La ley. Era mentira, yo no estoy bajo la gracia, porque entonces el policía me dice: usted es mentiroso, señor Rafael. Porque si usted estuviera bajo la gracia, no hubiese quebrantado la ley. ¿Están conmigo? Pero ahora vengo y le digo yo: señor policía, pongo la cara ahí del gatito con bota, pongo la cara triste y empiezo a llorar y a sacar lágrimas de cocodrilo. Y le digo: señor policía, por favor, no me ponga la esquela. Antes trabajo para comer y darle comer a mi familia. Gano el sueldo mínimo. Y si me pone una esquela de $150, imagínense, no vamos a comer con mi familia una quincena. Y yo lloro delante del policía para que me perdone la esquela y no me la ponga. Y viene el policía, se compadece de mí, ver que estoy llorando. Y viene el policía y me dice: ok, señor Rafael, le voy a disculpar la esquela, no se la voy a poner. Y yo me voy contento para la casa. Pregunto: ¿es correcto lo que hizo el policía? No. ¿Por qué? ¿Cómo hubiese sido correcto? Correcto, pero como el policía me perdonó, ¿cuál hubiese sido lo correcto? Que él la pague. Que él la hubiera pagado. Porque la paga el pecado, ¿qué? Muerte. Y alguien tiene que pagarlo para que la ley se cumpla. Porque entonces la ley está solamente de adorno. Lo correcto hubiera sido, bueno, que el policía me hubiera dicho: váyase para su casa tranquilo, pero usted ha quebrantado la ley, pero como Dios lo voy a perdonar, yo mismo voy a pagar esa esquela. Y la ley se cumple y también se me aplica la gracia a mí. La gracia y la ley, ambas van juntas. Pero el protestantismo apóstata cree de que estar bajo la gracia significa quebrantar la ley. Noten, y esto no lo entienden, por más que se lo explico yo a un protestante, no lo pueden entender, porque están embregados ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Es terrible, hermanos. La gente está engañada allá afuera, porque no estudia. Ahora, según Pablo, la función de la ley no es justificarnos, sino señalar el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La función de la ley, ¿cuál es? No es justificarnos, sino que señalar el pecado. Pero los judaizantes estaban usando la ley como medio de salvación para justificación propia. Y eso es estar bajo maldición. Depender de la ley es estar bajo maldición. Amén. Los adventistas del séptimo día no dependemos de la ley para ser salvos. La ley no tiene salvación en sí misma. La ley no tiene poder para salvarnos. Por eso, hermanos, la salvación nunca ha sido por ley. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación siempre ha sido ¿qué? Por gracia. Porque la ley no tiene poder para salvar a nadie. La función de la ley es otra, y es señalar el pecado y después conducirnos a Cristo. Amén. Ahora, vamos a ver que el texto dice: los que dependen de las obras de la ley. O sea, depender para que la ley nos salve. Eso es estar bajo maldición. La justificación es obtenida solamente a través de Cristo, no por las obras de la ley. Y es bien importante, hermanos, que como adventistas tengamos claro este concepto, porque aún, y esto lo digo con respeto, aún hay miembros de la iglesia adventista que creen de que la ley tiene poder para salvarnos.
Están equivocados. La obediencia no tiene que ser la causa, sino el efecto. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál debe ser la motivación legítima de obediencia? El amor de Cristo. Yo voy a la iglesia y saben, hermanos, que hay hermanos que así dicen, y esto es peligroso. Por eso es que hay que ser sanos en la doctrina y en la fe, tener conceptos claros y saber explicar esto correctamente. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? Por amor. Por amor. ¿Por qué yo me congrego los sábados? Porque amo a Dios. Hay una motivación que me mueve a hacer eso, el amor. Y saben, hermanos, que sin amor no existe una obediencia legítima. Yo siempre he puesto el ejemplo, hermanos, toda acción, por muy buena que sea, pero si no es movida por el amor de Cristo, para Dios eso no vale nada. Una persona puede ser moralmente buena, pero aún esa persona necesita de Cristo, porque cualquier cosa, por muy buena que sea, si no está movida por el amor de Dios y por el Espíritu de Cristo en el creyente, no vale nada. Yo siempre pongo un ejemplo. Dicen un dicho de cuando no hay hambre, hasta los frijoles caen mal. ¿Ah? Sí, hermano, miren, cuando alguien no tiene hambre, aunque le pongan la mejor comida del mundo, pero ¿saben qué significa tener hambre, hermano? Mire, cuando uno tiene hambre, siente buenas estas tortillas que están encarchadas en la refrigeradora. Mire, yo he andado una hambre, pero buena hambre. Y esas tortillas las siento unos deliciosas porque tiene hambre. Lo que necesita uno para comer es tener hambre. Es un gran clave. Apliquémoslo eso a la vida espiritual. Miren, cuando un joven anda consiguiendo una novia, ¿qué es lo que hacemos los hombres para conquistar a la novia? ¿Qué es lo que hacemos? De todo. Y quisiéramos estar ahí como chinchis y telepates pegados. A la hermana le da risa. Pero una gran verdad, hermano. Cuando uno está enamorado, quiere estar como que es chinchi y telepate ahí pegado. Mire, cuando uno ama a alguien, cuando uno está enamorado, aunque la novia viva allá en la punta del cerro, hasta allá va a verla. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando no hay amor, aunque viva a la vuelta de la esquina, ni la quiere ver. Así es el evangelio. El vehículo que mueve toda obediencia no tiene que ser el legalismo, tiene que ser el amor de Cristo. Amén. ¿Dónde dice eso? 1 Juan capítulo 5 versículos 1 al 3. Noten que el tema de Pablo a los Gálatas no es la obediencia, sino atacar el legalismo de los judaizantes. El tema de Pablo no es discutir si los gentiles deben de obedecer los mandamientos o no. El tema de Pablo no es ese. Amén. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 5 versículos 1 al 3. Miren qué lindo es entender la Biblia, hermano. Dice, ¿lo tienen conmigo, hermanos? Amén. 1 Juan capítulo 5 versículos 1 al 3. Voy a leer esos versículos en la Biblia, traducción al lenguaje actual. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, noten que ahí está el amor. Si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y sabemos que amamos a Dios si obedecemos sus mandamientos. O sea que aquí Juan, el tema de Juan es la obediencia. El tema de Pablo en los Gálatas es el legalismo. ¿Están conmigo? El tema de Juan es obediencia, mientras que el tema de Pablo es legalismo. Y sabemos que si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. Noten,
Amén. Pero ¿para quién no es difícil? Para los que aman a Dios y los que aman a los hijos de Dios. No me puede. ¿Se dan cuenta, hermano? El amor. Mientras que los judaizantes fariseos estaban usando la ley como medio de salvación. Yo hago esto para salvarme. Yo doy esto para salvarme. ¿Saben, hermanos, que ese concepto muchas veces puede afectar aún hasta la iglesia adventista? Muchos hermanos aún en la iglesia adventista creen de que los adventistas guardamos la ley para salvarnos. La ley no tiene poder para salvarse. Es cierto que Cristo le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero el tema de Cristo ahí es llevar al joven rico a algo que conocía, a algo que desconocía, y era el amor que le hacía falta al joven rico. Amén. El hombre rico no amaba a Dios ni a su prójimo. Era un hipócrita. Porque la única forma de que el ser humano pueda obtener ese amor es a través de Cristo. Amén. O sea que el tema de Pablo es presentar la justificación por la fe. Cualquier obediencia tiene que ser movida no por el legalismo, sino por el amor de Cristo que nos constriñe. Amén. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Aunque el hombre no es salvado por las obras de la ley, pero el mismo apóstol Pablo dice que la gracia no aniquila la ley. Amén. Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Pablo, confirmamos la ley, ponemos la ley en su debido lugar. El hombre es salvo por la fe, pero la fe no invalida la ley. Amén. ¿Se dan cuenta? Lastimosamente los judaizantes habían pervertido las cartas de Pablo, que en Apocalipsis le llaman las Nicolaitas. ¿Quiénes son las Nicolaitas hoy? Las Nicolaitas representan al catolicismo y el protestantismo apóstata. La doctrina nicolaita la vemos palpable en las iglesias protestantes. Gracia sin ley. Ahora, yo les dije en varias noches de esta semana, les he dicho que los adventistas no hemos citado a Elena de White. Hoy sí la voy a citar. Esta gran mujer de Dios, en una sola cita, resumió todo lo que hemos estudiado en esta noche. ¿Cómo lo sabía ella? Porque tenía luz de Dios. Amén. Esta cita está en el libro Camino a Cristo, página 60, párrafo 1. Los hermanos que quieran conocer más de la justificación por la fe, quiero que vayan a conseguir el libro Camino a Cristo. El libro Camino a Cristo es el compendio de la justificación por la fe. El libro Camino a Cristo es un comentario de las cartas de Pablo a los romanos y a los gálatas. Camino a Cristo, página 60, párrafo 1. Cuando leí esta cita me dio escalofrío. ¿Qué profundidad teológica tenía esta mujer de Dios? Y los que la critican son indoctos al límite. Porque lo que dice esta mujer está en perfecta armonía con la Biblia. Camino a Cristo, página 60, párrafo 1. Ponga atención a lo que esta mujer de Dios dice. Los que están procurando llegar a ser santos mediante sus esfuerzos por observar la ley, están procurando una imposibilidad. Los que están procurando hacer santos mediante la observancia de la ley por sus propios esfuerzos, están procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y de pecado. Solo la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. Amén. Lo que quiere decir ella,
que por nuestro propio esfuerzo no podemos obedecer la ley. Porque nuestro corazón es carnal y pecaminoso. Solamente que Dios haga un milagro en nosotros y nos transforme y quite este corazón de piedra y nos ponga uno de carne, es que nosotros podemos obedecer sus mandamientos. Amén. Lo que ella está diciendo, que nada, por muy bueno que sean las cosas, pero si se hacen por nuestros propios esfuerzos, eso no vale nada. Y esto lo podemos ampliar y podemos hacer un tema más extenso. Yo puedo dar el diezmo y ser fiel en los diezmos y las ofrendas, pero si Cristo no está como centro en eso, no vale nada. Amén. Yo puedo ser sabático, estar todos los sábados en la iglesia, pero si Cristo no está como centro de esa obediencia, no vale nada. Saben de que esta misma autora dice que muchos que guardaron el sábado van a aceptar también la marca de la bestia, porque no estaban unidos a Cristo. Yo tengo un tema que voy a dar aquí a Santo Tomás, donde presenté la marca de la bestia desde la dimensión interna y externa del plan de salvación. Porque nosotros podemos estar como los fariseos, observando la ley de una forma externa y viendo la ley como un medio de salvación. Yo hago esto para salvarme, yo doy esto para salvarme, yo hago esta cosa para salvarme. Puro legalismo. Y el tema es acá la forma en que estamos usando la obediencia. Como hijos de Dios hemos sido llamados a obedecer los mandamientos. El problema es que podemos estar obedeciendo con una motivación incorrecta. Tenemos que tener en cuenta que toda obediencia tiene que ser por el amor a Cristo que le tenemos. Y el problema es que los judaizantes estaban pervirtiendo la obediencia. Estaban usándola como medio de salvación, y eso es depender de las obras de la ley. Eso es estar bajo maldición. La maldición de la ley. La ley no puede salvarnos porque su función es solamente condenar. Y la ley condena no porque la ley sea mala. ¿El malo quién es? El infractor. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9. Para que veamos, este versículo es el último. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuchen, hermano. Un corazón carnal no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Amén. Entonces, para que alguien pueda sujetarse a la ley de Dios, ¿qué tiene que pasar? Un milagro en nosotros, lo que se le conoce en teología, nacer de nuevo. Porque solamente alguien que nazca de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? Conversión. Solamente así podemos nosotros sujetarnos a la ley de Dios. Y los que viven según la carne, esta palabra carne significa un hombre impío, un hombre carnal, que aún no ha sido regenerado por el Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, comprendieron de que el tema de Pablo en Gálatas es hablar de ¿qué? De una motivación incorrecta en observar la ley. La ley no tiene poder para salvar. Y los judaizantes están pervirtiendo el significado original de la ley. Y cuando alguien ve la ley de esa manera, está bajo maldición. Amén. ¿Me dio a entender? Pero ¿qué dicen los protestantes hoy? Creen de que obedecer la ley es estar bajo maldición. Al revés lo entienden. Al revés. ¿Por qué? Porque están embregados con el vino de Babilonia. Creen de que confunden legalismo con obediencia, porque son inductos de la Escritura. No conocen el significado correcto de lo que es justificación por la fe. Y saben, hermanos, como adventistas del séptimo día, hemos sido llamados para predicar este mensaje. Porque mucha gente está confundida allá afuera. Hay una gran confusión, pero terrible. Confusión, pero crónica. Creen y confunden legalismo con obediencia. Los hijos de Dios hemos sido llamados para obedecer todos los mandamientos de Dios. Amén.
Apocalipsis 14:12 dice que Cristo, antes de su venida, tendrá un remanente que dice, santos que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Pero en qué sentido lo van a guardar? Dice, en lo que tienen la fe de Jesús. El libro de Apocalipsis presenta la justificación por la fe, porque la única forma de poder observar la ley es a través de Cristo Jesús y por la fe. Amén. Salvos por gracia y obedientes por la fe. Hermanos y amigos, espero que hayan comprendido este mensaje para que no sean engañados por las falsas doctrinas que predica el catolicismo romano y el protestantismo apóstata. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios porque la conferencia fue un éxito. Amén. Hemos estado predicando alimento sólido, temas de que la gente necesita escuchar. Amén. Son temas de verdad presente, son temas de que exaltan los mensajes de los tres ángeles. Amén. Así que hermanos, vamos a orar. Oremos. Gracias Padre bendito porque nos permitiste estar en esta comunidad del milagro predicando tu palabra, la verdad presente. Gracias Padre porque la semilla de la verdad ha sido sembrada en esta comunidad. Amén. Permite Señor, a través de tu Espíritu Santo, que esa semilla dé fruto y que esas personas puedan salir del engaño y puedan conocer la verdad que está en tu palabra. Amén. Gracias, Padre, por entregar este mensaje precioso a la Iglesia Adventista para que lo prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz noche.